Bueno, y a esta hora tenemos en línea al doctor Bernardo Useche Aldana. Él es psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia con títulos de maestría y doctorado del Instituto para Estudios Avanzados en Sexualidad Humana de San Francisco, en California. Es PhD en Salud Pública de la Universidad de Texas de Houston. Doctor Bernardo, tenga usted pero muy buenos días. Muy buenos días, y en estos tiempos de solidaridad, gracias por la invitación al Solidario. Muchísimas gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Rápidamente, aquí quisiéramos, desde esa profesión tan bonita como es la psicología, ese pánico colectivo que hoy tiene la población mundial al percibir esa información, ¿cómo se traduce? ¿Cómo podemos interpretar esa situación que hoy se vive con el tema del coronavirus? Sí, la pandemia del coronavirus pues es tal vez el problema de salud pública más grande que se haya vivido. Dentro de ese contexto de que es un problema de salud pública, pues los psicólogos podemos contribuir de distintas maneras a mitigar la situación, a controlar las reacciones emocionales inapropiadas, a favorecer los vínculos y las redes de apoyo y muchas otras formas de que nuestra salud mental se fortalezca y nos sirva de base para superar la pandemia. Estas situaciones, doctor Useche, las situaciones de alteración que se presentan por el encierro, por los tiempos, podemos recomendar ante esto que se puede estar presentando, porque son signos de alarma que se pueden presentar seguramente o que se están presentando. Sí, como nos cambian los hábitos y nos cambia la rutina diaria, tenemos que reacomodarnos a la situación del confinamiento, de la cuarentena. Y eso tiene un impacto psicológico, tiene un impacto en la forma como pensamos, en la forma como sentimos, en la forma como nos comportamos. Entonces, tenemos que cambiar una serie de actitudes que teníamos previamente y adaptarnos lo más rápidamente posible a estos días, semanas de emergencia en el confinamiento. Entonces hay muchas cosas que podemos hacer. Lo primero es reconocer nuestras propias emociones. Los colombianos y en nuestra cultura en general no estamos acostumbrados a observar nuestras propias reacciones emocionales, a planearlas, a asociarlas con la realidad que estamos viviendo. Somos, en general, no digo de todo el mundo, pero sí es común, somos muy impulsivos, reaccionamos sin manejar esas emociones. Entonces, aquí la primera recomendación es detengámonos un momento a observar, a darnos cuenta, a ser conscientes cómo nos estamos sintiendo. Estamos irritados por la situación, estamos tristes, tirando a deprimidos, estamos como en un modo de excitación, etcétera. Todas estas respuestas son un continuo, es decir, al comienzo son maneras de enfrentar la situación que podemos llamar normales, entre comillas, porque la ansiedad, es decir, la intranquilidad, la preocupación, la tensión, el estrés, no es sino la capacidad que tiene el ser humano de alertarse en una situación de peligro, y obviamente esta es una situación de peligro, tanto para la salud física como para la salud mental. Es lo primero que yo diría. Hay varias otras cosas que, si ustedes quieren preguntar, las podemos seguir señalando. Hoy en día, toda la ciencia psicológica en cuanto al manejo de las emociones y de los pensamientos irracionales y de las conductas atípicas o diferentes que presentan problemas, se ha visto que se pueden mejorar, superar es una palabra que está de moda y que seguramente todos los docentes y educadores
han escuchado y están ya algo familiarizados con el mindfulness, es decir, con las técnicas de control emocional, de reflexión, de darse cuenta, de comunicación con los otros, que en última son tomadas de las filosofías orientales, no desde un punto de vista religioso, sino desde un punto de vista psicológico. Entonces, estas técnicas nos permiten a nosotros entender que debemos cambiar el espíritu centrado en nosotros mismos, súper egoísta que tenemos por la sociedad neoliberal en que hemos vivido las últimas décadas y que nos hace mucho bien y le hace bien a los demás, la compasión, pero no la compasión de pobrecitos, sino la compasión en el sentido budista de ponerse en los zapatos del otro. Entonces esa es una cosa que se complementa muy bien. Fijar toda nuestra atención en nosotros, aprender a conocernos para poder controlar y de otra manera vincularnos más íntimamente con las personas a nuestro alrededor, porque si no tenemos esa red social de apoyo, esas relaciones interpersonales, la vamos a pasar pero muy mal. Bueno, así rápidamente en estos 2 minuticos que nos quedan, ¿qué recomendaciones puntuales hay frente, por ejemplo, a los medios de comunicación donde se da mucha información, ideas catastróficas también ahí, a este encierro, a los niños también, por ejemplo, cómo manejar esta situación en los hogares? Sí, en el Colegio Colombiano de Psicólogos nosotros hemos desarrollado una serie de pautas. Yo les puedo enviar después el link de una serie de materiales y una serie de ejercicios. Pero mencionemos por ahora esto, hay que evitar el pánico. Para eso hay que recibir las noticias de una fuente veraz y confiable y de una manera dosificada y planeada. No es apropiado estar todo el tiempo mirando las noticias en todos los países de cómo van, de cuántos casos, de cómo aumentan el número de muertos, etcétera, etcétera, porque eso nos va a nubilar, nos va a ofuscar y nos va a desestabilizar. Hay que hay que tener hábitos rápidamente, nuevos hábitos como dormir bien. Estamos recomendando un mínimo de 7 horas, que es lo que dicen los neurólogos, para que el cerebro pueda recuperarse realmente. Debemos planificar, diversificar, ser creativos, oír música. Debemos utilizar las nuevas tecnologías y los teléfonos celulares y de internet, pero también debemos tomar distancia de ellos. No nos podemos zambullir todo el día mirando el teléfono y en las redes sociales, porque eso nos da una falsa sensación de estar en comunicación y realmente estamos alimentando los sentimientos de soledad, de una soledad en medio de la comunicación virtual. Bueno, doctor Useche, desafortunadamente aquí el tiempo pasa muy rápido, pero quisiéramos agradecerle por esta participación y finalmente, ¿cuál es ese mensaje para nuestros radioescuchas? Y le agrego algo más, ¿el humor, los chistes, los memes, todo eso ayuda o perjudica? Sí ayuda, pero tiene etapas. Al comienzo, cuando todavía la situación no es muy crítica como estamos en este momento en Colombia, pues eso relaja y recrea y baja la tensión, etcétera. Y hay realmente gente muy creativa y hay memes muy buenos y todo esto. Pero cuando la situación se pone más grave, cuando un médico tiene que hacer un triage y resolver si a este lo entubo, le doy ventilación asistida o no, y al otro lo dejo morir porque no tengo el número de aparatos suficientes, y el familiar nuestro es el que está en esa condición, pues ya los chistes no se pueden hacer. Entonces, para cada momento hay una situación y unos recursos que podemos utilizar. Bueno, doctor Bernardo Useche Aldana, presidente del Colegio Colombiano de Psicólogos, muchísimas gracias por la participación en el día de hoy. Doctor Useche, le agradecemos que usted nos envíe ese link, aquí algunos de los teléfonos que hemos contactado para publicarlo en nuestra página para todos nuestros asociados y radioescuchas, que es muy importante la información que usted nos tiene.